feliz año nuevo a todo el mundo. Ya tocaba empezar a grabar. Bien, pues aquí estamos. Aquí estamos grabando un nuevo vídeo en el 2022. Comentaros que estoy muy contento porque realmente veo que estamos subiendo muchos suscriptores últimamente. Hay una gran afluencia para lo que soy yo, en la modestia de ese pequeño canal. La verdad que los números están siendo muy buenos y quería decirlo porque estoy contento. Espero que os sigáis animando a suscribiros, que sigo viendo mucha más gente que escucha que no suscritos en general. Y entonces, pues nada, eso, felicitaros y felicitarme, felicitarnos de esta gran noticia y esperar que siga por ahí. Por otra parte, pues bien, hay que encarar este año 2022 esperando que por fin nos dejen un poquito en paz con el tema del bichito este y esperando que os sigáis cuidando, como siempre os recomiendo, y que podamos seguir escuchándonos todo el año sin ningún tipo de incidente mayor. Ni menor, de hecho, ¿eh? Sin ningún tipo de incidente sería lo suyo. Pero bueno, si son incidentes, por lo menos que sean menores. Bien, dicho esto, ya veis el título de hoy. He querido entrar con un tema así un poco fuertecillo, así para entrar en el año con alegría y con fuerza. Es el tema de... La que me inspiró es la que sale en la foto, o el que sale en la foto, que es el caso de Lia Thomas, una nadadora, o nadador, o ex nadador, o nadador actual americano, que compite, claro, en categoría femenina. Y ya podéis ver por la foto que la única diferencia del antes y después es el pelo largo. Poco más. Supongo que también habrá otras diferencias si se ha operado y tal. Pero así lo llamativo de esa foto y me encantó porque veo al mismo chico un poco más mayor de edad y con el pelo largo, básicamente. O sea, quiero decir, no se ven más fuerte, además, encima, más fuerte, más se nota más corpulento, más de espalda y poco más. La verdad, no se aprecia demasiada diferencia. Entonces, claro, pretender que eso sea normal, es decir, pretender porque claro, ya podéis imaginar los problemas que hay. Evidentemente gana todas las carreras de su categoría. Ninguna chica, ninguna mujer le puede hacer sombra. Porque claro, por mucho que se empeñen las Monteros de esta vida, no. O sea, un hombre y una mujer pues no es lo mismo. Ni muscularmente, ni físicamente, ni nada. O sea, por mucho que se empeñen, no hay igualdad en la naturaleza. La igualdad no existe, ¿vale? Entonces, como no existe la igualdad, pues evidentemente siguen siendo mejores, más fuertes, más rápidos los hombres en el deporte, en todos los deportes, que las mujeres. Por lo tanto, no pueden competir juntos, ¿vale? De hecho, con muy buen criterio, hasta ahora se habían separado las competiciones masculinas de femeninas. De hecho, se sigue haciendo con buen criterio. Pero claro, si seguimos con ese camino de Lia Thomas y empezamos a ver cada vez más transgéneros compitiendo en deportes de mujeres, esto adultera y evidentemente va a estropear todos los resultados del deporte femenino. Es decir, porque los va a adulterar de una forma brutal. Es decir, que siempre ganarán los transgéneros, evidentemente. Donde haya un transgénero o dos en un equipo de fútbol, por ejemplo, femenino, tendrá mucho más probabilidades de ganar el equipo de fútbol donde tengan más transgéneros. Entonces, se podría dar el caso que al final, y en los deportes individuales ya ni te cuento, o sea, las chicas ya no tienen nada que rascar, no tienen nada que hacer, ¿vale? Las verdaderas mujeres, digamos, las mujeres de nacimiento. Entonces, claro, evidentemente, estamos hablando de que queremos que el deporte femenino sea cada vez más reconocido, que cobren las chicas igual que los chicos, que tengan las mismas oportunidades de patrocinio, etcétera. Y al mismo tiempo estamos ya metiendo el virus del mal, introduciendo al mismo tiempo el virus del mal en el deporte femenino. Evidentemente, si el deporte femenino se adultera de tal manera, se van a dar dos cosas muy curiosas, ¿no? Primero, que las verdaderas mujeres no van a poder competir en igualdad de condiciones. O sea, de hecho, las mujeres de nacimientos verdaderas se van a cansar probablemente de competir contra transgéneros porque verán que no pueden hacer nada. Por lo cual se pueden dar dos cosas.
O que volvamos, porque a mí de ese tema, como soy lo suficientemente viejo, los más jóvenes del lugar no os recordáis, pero buscar por internet y veréis que había ya en los tiempos, en mis tiempos, cuando yo era un chavalín, en los años 80 90, ya había grandísimos problemas con la RDA, la República Democrática Alemana, ¿no? Que era ese famoso engendro que se quedó después de la Segunda Guerra Mundial en el este y que estaba gestionado por Rusia, ¿no? O por la URSS, o estaba en el telón de acero, o llamarlo como queráis. Todos los eufemismos y todas las chorradas que se pueden decir. El caso es que estaba bajo la órbita de la URSS, de Moscú, y como tal, pues ya pasaba en Rusia y pasaba en todos los países de la ex soviética, o sea, ex URSS, perdón, que estaban en el telón de acero. Es decir, pues todos los países quedaron al otro lado, pues República Checa, o Checoslovaquia en aquel tiempo, Yugoslavia, que son ahora todo ese engendro de Serbia, Croacia, tal. Todos esos países tenían, curiosamente, unas mujeres que parecían hombres, que de hecho se especuló durante mucho tiempo si de hecho les hacían unos chequeos impresionantes para ver si no eran justamente transgéneros, porque en aquella época no la tontería de LGTBI, J y Z y lo políticamente correcto y todas esas chorradas de hoy en día no regían, por lo tanto se tomaban las cosas en serio y la vida era una cosa seria y una cosa donde no primaban las emociones ni cómo me siento, sino la realidad pura y dura. Y la realidad es que ningún hombre podía competir con las mujeres porque estropeaban las competiciones de las mujeres y estropeaban, por lo tanto, la felicidad de una mujer, porque una mujer liberada, una mujer que quiere una igualdad de condiciones o de trato o de oportunidades a un hombre, lo que quiere es precisamente seguir siendo mujer, competir contra mujeres y poder probar que es la mejor mujer, no la mejor transgénero o la mejor mujer LGTBI JZ ni o sea, quiero decir, o sea, lo que quiere es seguir siendo una mujer básicamente y competir contra mujeres. Es tan simple como esto, ¿vale? Entonces, lo que ha ocurrido es que en aquellos tiempos, como las cosas eran serias, pues evidentemente les hacían unos análisis. Lo primero que hacían era analizar toda atleta que venía, sobre todo de la RDA, que es donde más dopaje había y más trucos y etcétera se hacían para que salían siempre campeones los hombres y las mujeres, pero sobre todo el tema de la mujer era mucho más descarado porque se veía muchísimo más, se notaba mucho más. Y entonces, en ese tipo de competiciones, lo que hacían lo primero era comprobar si realmente era un hombre o una mujer. La mayor parte de las veces eran mujeres de verdad, la inmensa mayoría. Creo que solamente engancharon a lo mejor un caso o dos de transgénero y no sé si ni siquiera si fue así, porque no lo recuerdo con claridad, pero la mayor parte, el 99,99% eran siempre mujeres de nacimiento, pero claro, que estaban dopadas desde los 10, 11 años antes de la regla. Estaban dopadas de tal manera que al final, con hormonas masculinas de todo tipo, sobre todo evidentemente la testosterona, que eran prácticamente hombres. O sea, técnicamente eran hombres. Lo que pasa es que no se podía acusar y no se las podía rechazar en la competición, no por tonterías políticas ni por tonterías de como hoy en día, ni de emociones ni de chorradas, sino porque técnicamente eran mujeres. A ver si nos entendemos, ¿vale? Tenían totete. Eh, o sea que, digamos que tenían todos los atributos de una mujer. No se podía contestar esto, era incontestable, técnicamente hablando y médicamente hablando, por lo tanto tenían que competir. Pero claro, en realidad todo el mundo sabía que eran prácticamente hombres, o sea, en su sangre corrían un río de testosterona, ¿no? Entonces realmente ganaban siempre ellas, evidentemente, ganaban siempre ellas porque básicamente eran hombres, ¿vale? Entonces lo que puede ocurrir con toda esta tontería transgénero y toda esa tontería en la que estamos metidos hoy en día, es que al final se adulteran las competiciones femeninas de tal manera que a lo mejor vuelven a recurrir las mujeres a algún tipo de dopaje para poder competir contra los transgéneros. Por lo tanto, digamos que habrá una doble adulteración en las competiciones femeninas. Podremos ver otra vez quizás mujeres tan dopadas que parezcan hombres y luego los transgéneros que son hombres que parecen mujeres, ¿vale? Entonces, digamos que esto va a ser realmente muy divertido. O sea, por una parte, si me pongo cínico, va a ser muy divertido ver cómo progresa el deporte femenino con ese problemón, ¿no?
Entonces aquí, yo para mí, las únicas que lo pueden solucionar de verdad, porque por lo visto los hombres de hoy en día se han vuelto totalmente estúpidos y están fuera de la realidad. Y claro, como priman las emociones y la política y las chorradas, porque ya no hablo de las Monteros, ¿eh? Las Monteros que están totalmente ya fuera de... O sea, están fuera de la realidad. Ya. O sea, estos personajes ya son gente que solo piensa primero en su dinero, en sus chiringuitos, y luego están totalmente fuera de toda realidad posible, ¿no? Porque son gente que tiene tan interiorizada que se creen que izquierda quiere decir progreso y que progreso quiere decir transhumanismo prácticamente, o sea, que han olvidado que hay una cosa llamada naturaleza y que hay una cosa que les ha creado y que les ha hecho llegar hasta aquí, hasta ahora, que es simplemente pues lo natural, ¿no? Y en la naturaleza pues de los mamíferos animal o rama animalesca a la cual pertenecemos, en los mamíferos, de hecho ya lo dice mamífero, de mama, ¿vale? Pues hay, pues eso, hay hembras y hay machos. Y es así, quiero decir, y hasta ahora nos ha venido muy bien y ha venido muy bien a todo el mundo. En esa gran lotería del nacimiento, pues hayas nacido hombre o mujer, pues te viene bien, porque es complementario, ¿no? Y da la casualidad que además con una repartición de roles lógica, sin pasarse evidentemente, sin la vuelta a un machismo desorejado, estúpido, pues resulta que las parejas, por lo menos en lo que respecta al cometido principal para el cual estamos creados, que es simplemente procrear y llevar el fruto de esa procreación a buen término, pues ha venido de coña, ¿vale? La repartición de roles femeninos y masculinos, etcétera, ¿no? El hombre protector, la mujer más bien dedicada a la crianza, por lo menos en los primeros años, nos ha venido de coña y nos ha llevado durante miles de años hasta aquí, ¿vale? Pues estas monteros de turno resulta que esto lo denostan, es como si no hubiera pasado, y ahora resulta que no, que uno es lo que quiere ser, ¿vale? O sea, hayas nacido como hayas nacido, pues si te da la gana ser otra cosa, pues puedes serlo, ¿vale? Pero claro, se les escapan algunos pequeños detalles como estos, ¿no? Como el del deporte, por ejemplo, ¿no? O sea, yo supongo que esto no lo habían pensado, ¿no? Esto no lo habían pensado. Y el deporte, además, en este caso particular, en muchos casos, pero en este caso particular, es un gran reflejo de la vida, ¿no? Un gran reflejo de la vida y te hace ver cómo adulterar las condiciones naturales hasta un pequeño punto puede ir bien, pero cuando ya lo llevas a un extremo, pues hasta qué punto puede destruir todo el objetivo que tú buscabas, ¿no? Porque si el gran objetivo de toda esa política, de toda esa ideología, era de alguna forma que no existan fronteras para las mujeres, es decir, que una mujer pueda aspirar a ser todo lo que puede ser un hombre, es decir, si tiene ganas de ser deportista de élite, pues que puedas vivir del deporte de élite igual que un hombre, ¿no? En este caso particular, si quieres ser camionero, si quieres ser astronauta, si quieres ser cualquier cosa, pues siendo mujer, pues que se pueda hacer, lo cual esa primera parte de la ideología es noble y está muy bien, pero claro, si tú fuerzas esto hasta el punto de que pones cuotas, por ejemplo, no sé, yo ahora veo cada vez más, leo, que faltan mujeres ingenieros, que faltan mujeres que dibujen cómics, que faltan mujeres que, no sé, muchas veces titulares de estos de los periódicos, ¿no? Y me río porque, o sea, lo que van a conseguir al final es dopar, o de alguna forma, mujeres, para que sean ingenieras, para que sean dibujadores de cómics, para que sean cosas que a lo mejor, pues por su propio género, por su propio rol natural, por la propia condición femenina natural, no les lleva a ellos de forma natural y normal, les lleva o lleva a muy pocas mujeres a hacer esto, ¿no? Y ese esforzar la naturaleza y tal les va a llevar a cosas similares al deporte, es decir, va a haber una adulteración en la cual te vas a encontrar mujeres que se están dedicando a cosas que a lo mejor no querían dedicarse y por lo tanto van a desempeñar esa labor pues de una forma ineficaz, extraña, que va a dar resultados raros y probablemente contraproducentes, ¿no? Como lo está dando en el caso del deporte, ¿no? Como ya se está viendo en el caso del deporte, que evidentemente todo ese tipo de forzar la naturaleza y forzar por lo tanto las leyes y forzar el sentido común, forzar lo que sería la lógica, te lleva a crear monstruos, ¿no? Te lleva a crear monstruos como Lia Thomas, ¿no? Que es un poco el símbolo que he cogido, pero que os podría hablar de Navratilova en su tiempo. Una tía que tenía unos brazos que eran como 3 camioneros juntos y que ganaba todos los torneos de tenis, jugó hasta los 50 años con una dominación total y luego se descubrió que también había entrado en
en un programa de dopaje en la República Checa que le convirtió en tan masculina, de hecho, que al final se hizo lesbiana. Y es lesbiana actualmente, ¿vale? En ese caso particular está demostrado que muchas atletas de la RDA que fueron dopadas desde los 11 años con hormonas masculinas se han vuelto lesbianas porque evidentemente se sienten hombres al final. Es el resultado lógico de un dopaje y de una transformación corporal tan bestia, ¿no? Entonces, y no digo con esto que todas las lesbianas sea debido a esto, ni mucho menos. Sé muy bien que hay mujeres que nacen lesbianas desde un principio, ¿vale? Y que no se han dopado en su vida, probablemente ni han tomado hormonas de ningún tipo, y al contrario también, evidentemente ocurre que hay hombres que se sienten mujer, que se perciben como mujer y tal desde el principio, desde que son muy jóvenes, y que esto no, no quita para que no hayan tomado nunca hormonas o las hayan tomado después de darse cuenta tal. O sea, yo no entro en todo ese tipo de disquisiciones, no va por ahí no va por ahí el audio de hoy, como podéis comprobar, va por otros derroteros, ¿no? Luego todo esto ocurre porque al final lo que está ocurriendo de alguna forma, y yo retorno a mi historia de la naturaleza, es que realmente está ocurriendo que se quiere ir en contra de la propia naturaleza, ¿no? De alguna forma, de alguna forma la izquierda ha confundido a lo largo del tiempo la derecha, como es más reaccionaria y está más apegada a lo natural, pero de una forma que a mí no me gusta nada porque está mezclado con la religión, tal, y esto ya para mí es un tema equivocado, ¿no? Pero sí que respetar la naturaleza, nuestra propia naturaleza, y respetarnos como seres naturales, sí que a mí hay una parte que sí que me gusta, que es la de la parte de no cometer, digamos, de aberraciones, ¿no? No cometer aberraciones y no llegar a esas aberraciones que estamos llegando hoy en día. Si por lo menos el ser humano tiene claro de dónde proviene y nunca deja de admitirlo, eso te equilibra mucho en tu cabeza, ¿no? Porque si tú tienes claro que tienes una parte natural en ti, animalesca, que en ese caso es de mamífero y que por lo tanto te ha otorgado un rol en esta vida, ¿no? Una especie de misión que cumplir, una acción, digamos, una determinada cosmovisión, un determinado, digamos, objetivo, digamos, ¿no? Vital. Pues esto te equilibra mucho en el sentido de que al final, si tú tienes muy claro que eres un animal, ¿no? Y que tienes muy claro que tienes una naturaleza, y en vez de esconderla con toda esa capa que tenemos de educación, todo este paquetito social que nos meten desde un principio, que por una parte está bien, pero llevado al extremo como se llevan alguna vez, racionalizar todo, intelectualizarlo todo, etcétera, pues te puede llegar al final a querer ocultar, ¿no? Como debajo de la tierra, ¿no? Esa parte natural, que es la que nos lleva también a tener a veces emociones encontradas, contradicciones, enfados exagerados, rabias, y todo ese tipo de cosas que son al final, digamos, resultados naturales pasados por la turmix del habla y de la conciencia, digamos, racionalizada ya, que hace que, digamos, todas esas pequeñas reacciones naturales que podríamos tener, ¿no? Pues, hambre, sexo, etcétera, pasado por la turmix, pues digamos, esa humanización, ¿no? Que es gracias al lenguaje, pues puede dar cosas interesantes, como la mayor parte de veces las da, de hecho. Es decir, pues una persona que consigue dominar su naturaleza, digamos, de alguna forma, de una forma suave, racional y con conciencia, pues puede ser dar cosas pues tan bonitas como la compasión, que ningún animal tiene, ¿no? O como otras muchas características que no son tan caras y tan magníficas del ser humano, ¿no? Y puede dar también monstruos como el nazismo, como el comunismo, llevado a su extremo, etcétera, que son pues la cara B, ¿no? Es cuando quieres forzar demasiado la máquina y quieres ya controlar, digamos, todo de una forma que ya te olvidas de la parte natural y te olvidas de todo y quieres reconstruir el ser humano y su entorno, digamos, de una forma totalmente artificial, ¿no? Obviando totalmente pues la naturaleza o forzándole la mano para crear solo lo que tú crees o quieres que sea, ¿no? Y yo creo que la teoría del género y todo este tipo de ideología se puede englobar
sinceramente se puede englobar en el mismo error que el nazismo. No compararlo con el nazismo, ojo, pero se puede englobar en el mismo tipo de error. Es decir, puede crear y está creando, de hecho, el mismo tipo de monstruosidades, ¿no? Cosas que adulteran al final la vida, ¿no? Como el racismo, por ejemplo, en la época nazi, el racismo que se comió al nazismo, de hecho, fue tan potente el racismo en aquella época que no solamente practicaron los nazis alemanes, también los ingleses, también mucha gente. De hecho, el norte de Europa estaba plagado de racismo, precisamente porque era el dominante en esa época, ¿no? Y todavía lo está bastante, lo que pasa es que está escondido de otra manera. Pero bueno, eso daría para otro podcast. Otro podcast. El tema es el siguiente, digamos, que todo puede crear eso, monstruos como el racismo, que es una cosa que de forma ideológica y de forma, digamos, pues de alguna forma consiguió realzar demasiado pues un ideal de raza, ¿no? Un ideal de raza que ellos creían que podía ser la superior, la que mandara, etcétera, sobre otras razas, ¿no? Y esa monstruosidad pues se da cuando uno fuerza la ideología y cuando uno fuerza demasiado un pensamiento, un anhelo, etcétera, y lo convierte en algo pues ya podrido, en algo que realmente es totalmente artificial y perjudicial, de hecho, ¿no? Al final. Por lo tanto, digamos que el mensaje que quiero dejar, hemos empezado por Lía Thomas y hemos acabado con un rollo filosófico que espero que os haya gustado, pero es el mensaje que quería transmitir hoy, ¿no? Bueno, lo vamos a dejar aquí, que creo que ya he dado un poco la vuelta a todo. Y sobre todo eso, que lo natural no implica una vuelta atrás si se hace bien. Implica ser un poquito más consciente, ¿no? Bueno, un saludo a todos, cuidaros como digo siempre, hasta la próxima y nos vemos en un próximo audio vídeo. Venga, chao, chao, hasta luego.